Confesiones de la mortaja, de un pornógrafo. En otro tiempo fue carne, huesos y ambición. Pero eso fue hace un siglo, o eso le parecía, y el recuerdo de aquel bendito estado se esfumaba rápidamente. Aún le quedaban algunos rastros de su vida anterior. El tiempo y el cansancio no pudieron arrebatarle todo. Podía recordar clara y dolorosamente los rostros de aquellos que habían amado y odiado. Le miraban desde el pasado, claros y luminosos. Todavía podía ver las dulces expresiones de buenas noches en los ojos de sus hijas. Y la misma mirada, menos dulce pero no menos de buenas noches, en los ojos de las bestias que él había matado. Algunos de esos recuerdos le daban ganas de llorar, pero ya no quedaban lágrimas que enjugar en sus ojos almidonados. Además, ya era demasiado tarde para las lamentaciones. El arrepentimiento era un lujo reservado solo para los vivos, quienes todavía tenían el tiempo, el aliento y la energía para actuar. Ella estaba más allá de todo eso. Él, el pequeño Ronnie, como le llamaba su madre, si pudiera verle ahora. Llevaba casi 3 semanas muerto, demasiado tarde para las lamentaciones, en efecto. Había hecho todo lo que estaba en sus manos para corregir los errores cometidos. Había alargado su vida todo lo posible y más allá, privándose de un tiempo valioso para atar los cabos sueltos de su raída existencia. El pequeño Ronnie de mamá siempre había sido ordenado, un dechado de limpieza. Esa era una de las razones de que le gustara la contabilidad. La búsqueda de unos peniques extraviados entre centenares de números era un juego que le apasionaba y qué satisfacción sentía al final del día al cuadrar los libros. Desafortunadamente la vida no era tan perfectible como ahora le parecía, aunque demasiado tarde. Sin embargo, había hecho todo lo que pudo y eso, como madre solía decir, era lo único que cualquiera podía aspirar a hacer. Tan solo quedaba confesar y tras confesar acudir a su juicio contrito y con las manos vacías, sentado en el asiento reluciente por el uso en confesionario de la iglesia de Santa María Magdalena. Temía que la forma de su cuerpo usurpado no resistiera suficiente tiempo para que pudiera liberarse de todos los pecados que languidecían en su corazón de lino. Se concentró, intentando mantener el cuerpo y el alma unidos durante esos últimos minutos vitales. Pronto llegaría el padre Rooney. Se sentaría tras la celosía del confesionario y le ofrecería palabras de consuelo, de comprensión, de perdón. Luego, en los minutos que le quedaran de su existencia robada, Ronnie Glass contaría su historia. Comenzaría negando la mancha más terrible de su carácter, la acusación de pornógrafo. Pornógrafo. La sola idea resultaba absurda. No había ni un solo hueso de pornógrafo en su cuerpo. Cualquiera que lo hubiera conocido durante sus 32 años lo habría podido confirmar. Santo Dios, si ni siquiera le gustaba mucho el sexo. Esa era la ironía. De todas las personas que podrían ser acusadas de traficar con basura, él era el que menos probabilidades tenía. Cuando parecía que todo el mundo a su alrededor desfilaba con sus adulterios sacando pecho, él había estado viviendo una existencia inocente. La vida prohibida del cuerpo ocurría, como los accidentes de coche, a otras personas. A él no. El sexo no solo era un viaje en montaña rusa que uno podía disfrutar una vez al año más o menos.
2 veces podría ser tolerable, 3 veces nauseabundo. No era de extrañar entonces que en 9 años de matrimonio con una buena chica católica, este buen chico católico tan solo hubiera sido padre de 2 niñas. Pero había sido un hombre amoroso, a su manera asexuada, y su esposa Bernadette había compartido con él su indiferencia al sexo, así que su abúlico miembro nunca fue una manzana de discordia entre ellos, y las niñas eran una alegría. Samantha ya estaba convirtiéndose en un modelo de educación y orden, Imogen, aunque apenas tenía 2 años, tenía la sonrisa de su madre. La vida había sido buena en general. Casi había sido propietario de una casa adosada sin ninguna característica especial en los barrios más arbolados del sur de Londres. Había poseído un pequeño jardín que cuidaba los domingos, al igual que hacía con su alma. Por lo que podía juzgar, había sido una vida ejemplar, sin pretensiones ni suciedad. Y si hubiera permanecido de no ser por aquel gusano de avaricia en su naturaleza. Sin duda fue la avaricia lo que acabó con él. Si no hubiera sido avaricioso, habría hecho caso omiso al trabajo que Maguire le había ofrecido. Habría confiado en su instinto, habría echado un vistazo a la diminuta oficina llena de humo encima de la pastelería húngara en el Soho y se habría pirado, pero su avidez por la riqueza le distrajo de la pura verdad, que ya estaba utilizando sus habilidades como contable para dar una pátina de credibilidad a una operación que apestaba a corrupción. Por supuesto, en su corazón lo supo que a pesar del incesante parloteo de Maguire sobre el reinarme moral, su amor por sus hijos, su obsesión por el caballeroso arte del bonsái, el hombre era escoria, lo peor de lo peor. Pero había logrado no pensar en esa evidencia y se conformaba con centrarse en que se traía entre manos, que cuadraran los libros. Maguire era generoso y eso hizo más fácil la ceguera. Incluso le empezó a gustar aquel hombre y sus socios. Se había acostumbrado a ver la mole desgarbada que era Denis, baboso, Lusati, con un pastelillo de crema recién hecho perpetuamente sobrevolando sus gruesos labios. También se acostumbró al pequeño Henry, que solo tenía 3 dedos, con sus trucos de cartas, su labia y un nuevo número cada día. No eran los conversadores más sofisticados y ciertamente no hubieran sido bien recibidos en un club de tenis, pero parecían lo suficientemente inofensivos. Por eso fue un terrible golpe, cuando finalmente corrió el velo y vio a Baboso, Henry y Maguire como las bestias que realmente eran. La revelación ocurrió por accidente. Una noche, después de preparar algunos papeles para el fisco, Ronnie cogió un taxi para ir al almacén con la intención de entregar en mano el informe a Maguire. Nunca antes había visitado el almacén, aunque lo había oído mencionar entre ellos con frecuencia. Maguire había estado almacenando su suministro de libros allí durante algunos meses, la mayoría de libros de cocina de Europa, o eso le habían dicho a Ronnie esa noche. Esa última noche de limpieza se topó con la verdad en toda su gloria y a todo color. Maguire estaba allí, en una de las habitaciones de ladrillo visto, sentado en una silla rodeado de paquetes y cajas. Una bombilla desnuda arrojaba un halo sobre su coronilla calva, que brillaba con destellos rosas. Baboso también estaba allí, enfrascado en un pastel. Henry B. hacía un solitario. Apiladas a los lados del trío había revistas, miles y miles de ellas, con portadas brillantes, virginales y de alguna manera carnosas. Maguire levantó la mirada de sus cálculos. Glassy, dijo, siempre usaba ese apodo. Ronnie miró el interior de la habitación, adivinando, incluso desde
la distancia que eran esos tesoros apilados. «Entra», dijo Henry B. «¿Te apetece echar una partida?» «No te pongas tan serio», le tranquilizó Maggie. «Es solo mercancía». Una especie de horror sordo hizo que Rooney se acercara a una de las pilas de revistas y abriera el primer ejemplar. «Clímax erótico», se leía en la portada. «Pornografía a todo color para el adulto que sabe lo que quiere». Texto en inglés, alemán y francés. Incapaz de contenerse, comenzó a hojear la revista con el rostro hirviéndole por la vergüenza y oyendo a medias la ráfaga de bromas y amenazas que disparaba Maggie. Una multitud de imágenes obscenas salió volando de aquellas páginas, horriblemente abundantes. Nunca había visto nada parecido en toda su vida. Todos los actos sexuales posibles entre adultos que consienten y algunos otros que solo acróbatas dopados consentirían en hacer, eran registrados en glorioso detalle. Los actores de aquellos actos atroces sonreían con los ojos vidriosos a Ronnie mientras se revolcaban en una masa grasienta de sexo, sin que se reflejara vergüenza ni arrepentimiento en sus rostros llenos de deseo. Cada ranura, cada receptáculo, cada arruga y grano de sus cuerpos estaba expuesto, desnudos más allá de la desnudez. El exceso de mohínes y jadeos hizo que Ronnie se le revolviera el estómago. Cerró la revista y echó un vistazo a otra pila cercana. Diferentes caras, pero las mismas cópulas furiosas. Todas las depravaciones estaban incluidas en algún lugar. Los títulos atestiguaban las delicias que se ofrecían dentro. Mujeres extrañas encadenadas. Se leía en una. Esclavizados por el látex, prometía otra. Amantes del labrador, presentaba otra, enfocando perfectamente hasta el último bigote húmedo. Lentamente, la voz cascada por el tabaco de Michael Magee se filtró hasta el tambaleante cerebro de Ronnie. Le engatusaba, o lo intentaba, y peor aún, se burlaba de una forma sibilina de su ingenuidad. «Ibas a averiguarlo más pronto o más tarde», dijo. «Supongo que es mejor que sea pronto, ¿eh? No hace falta ningún mal, solo un poco de diversión». Ronnie sacudió la cabeza violentamente, intentando sacudirse aquellas imágenes que echaban raíces en sus ojos, y ya estaban multiplicándose, invadiendo un territorio tan ignorante e inocente de tales posibilidades. En su imaginación correteaban labradores vestidos con cuero, bebiendo de los cuerpos de prostitutas encadenadas. Era aterrador cómo esas imágenes se derramaban en sus ojos, cada página una nueva abominación. Sintió que iba a ahogarse en aquellas a menos que hiciera algo. «Horribles», fue todo lo que pudo decir. «Horribles, horribles, horribles». Propinó una patada a una pila de mujeres extrañas encadenadas y la volcó. Las imágenes repetidas de las portadas se esparcieron por el suelo sucio. «No hagas eso», dijo Maggie en voz muy baja. «Horribles», dijo Ronnie. «Son todas horribles. Hay un gran mercado que las demanda». «Yo no», dijo él, como si Maggie hubiera sugerido que él tenía algún interés personal en ellas. «De acuerdo, así que no te gustan». «No le gustan, baboso». Baboso se estaba limpiando la crema de sus dedos meñiques con un delicado pañuelo. «¿Por qué no?» «Demasiado sucias para él». «Horribles», repitió Ronnie. «Bueno, pues estás metido hasta el cuello en esto, hijo», dijo Maggie. Su voz era la voz del demonio, ¿verdad? Sin duda, la voz del mismísimo demonio. También puedes sonreír y tragártelo. Baboso soltó una risotada. «Sonreír y tragártelo. Me gusta, Mike, me gusta».
Ronnie miró a Maggie. El hombre tenía 45 años, tal vez 50, pero su rostro tenía una expresión demente de preocupación, envejecido antes de tiempo. El encanto había desaparecido. La mirada que sostuvo con la suya apenas era humana. Su sudor, sus gruesas cerdas y su boca fruncida le recordaron a Ronnie el trasero en pompa rojo y escocido de una de las putas de las revistas. Todos aquí somos conocidos villanos, decía aquel órgano, y no tenemos nada que perder si nos pillan otra vez. Nada, confirmó Baboso. Mientras que tú, hijo, tú eres un pulcro profesional, tal como yo lo veo. Si quieres ir por ahí llamando la atención sobre este negocio sucio, vas a perder tu reputación de contable encantador y honesto. De hecho, me atrevería a decir que jamás volverás a trabajar. ¿Entiendes lo que te digo? A Ronnie le entraron ganas de golpear a Maggie y de hecho lo hizo, con bastante fuerza, además. Se escuchó un satisfactorio chasquido cuando los dientes de Maggie se cerraron a toda velocidad y la sangre brotó rápidamente entre sus labios. Era la primera vez que Ronnie peleaba desde sus días de colegio y fue demasiado lento para evitar la inevitable represalia. El golpe que Maggie le descargó lo lanzó hacia atrás, derribándolo con brazos y piernas abiertas sobre las mujeres extrañas. Antes de que pudiera ponerse de pie, Baboso clavó el talón en la cara de Ronnie, machacando el cartílago de la nariz. Mientras Ronnie pestañeaba para limpiarse la sangre, Baboso lo levantó y lo puso de pie, y a continuación lo sujetó erguido como una diana cautiva para Maggie. La mano con anillos se convirtió en un puño y durante los siguientes 5 minutos Maggie usó a Ronnie de saco de boxeo, comenzando por la cintura y subiendo hacia arriba. Ronnie encontró el dolor curiosamente reconfortante. Parecía aliviar su mente culpable más que un rosario de avemarías. Cuando los golpes acabaron y el baboso le dejó salir, desfigurado, a la oscuridad, ya no quedaba en él ninguna ira, solo la necesidad de terminar la limpieza que Maggie había iniciado. Regresó a casa con Bernadette esa noche y le mintió diciéndole que le habían atracado en la calle. Ella se mostró tan consoladora que se sintió enfermo por tener que engañarla, pero no había elección. Esa noche y la noche siguiente las pasó sin dormir. Se tumbaba en su propia cama a tan solo unos centímetros de la de su fiel esposa e intentaba comprender sus sentimientos. En lo más hondo de su ser sabía que la verdad más pronto o más tarde saldría a la luz. Sin duda era mejor ir a la policía, salir limpio, pero para eso necesitaba valor y nunca había sentido su corazón tan débil, así que recurrió a las evasivas la noche del jueves y la del viernes, dejando que los moretones amarillearan y la confusión se calmara. Y entonces el domingo empezó a esparcirse la mierda. En las páginas de basura de los dominicales de más baja estofa aparecía su cara en portada, junto a un titular: El imperio del sexo de Ronald Glass. Dentro había fotografías, robadas en circunstancias inocentes y presentadas con montajes acusadores. Glass con aspecto de sentirse perseguido. Glass con aspecto taimado. Su pelo, normalmente disperso y duro, le hacía parecer mal afeitado. Su limpio corte de pelo sugería la estética carcelaria elegida por algunos de la fraternidad criminal. Su miopía le hacía entornar los ojos y fotografiado de esa manera parecía un miserable obseso sexual. Se quedó delante del kiosco, mirando su propio rostro y supo que su Armagedón personal despuntaba en el horizonte. Tembloroso leyó las terribles mentiras en las páginas interiores.
Alguien, aunque nunca logró averiguar quién, lo había contado todo: la pornografía, los prostíbulos, las sex shops, los cines. El mundo secreto de la indecencia que Magir había fraguado estaba allí expuesto con todos los sórdidos detalles. Pero el nombre de Magir no aparecía, ni el de Baboso, ni el de Henry. Era Glass. Glass hasta el final. Su culpa era transparente. Le habían tendido una trampa perfecta. Un corruptor de niños. El líder le llamaban. El pequeño niño triste convertido en un gordo calentorro. Era demasiado tarde para negar nada. Cuando llegó a la casa, Bernadette se había marchado y se había llevado a las niñas. Alguien le había contado la noticia, probablemente salivando al otro lado del teléfono y regodeándose en los aspectos más sucios. Se quedó de pie en la cocina, donde la mesa estaba puesta para un desayuno que la familia no se había comido y nunca comería, y lloró. No mucho. Sus reservas de lágrimas eran muy limitadas, pero las suficientes para sentirse con el deber cumplido. Luego, tras acabar con aquel gesto de remordimiento, se sentó, como cualquier hombre decente que había sido profundamente agraviado, y planeó la venganza. En muchos aspectos, conseguir la pistola fue más difícil que todo lo que siguió. Fue necesaria una cuidadosa planificación, algunas palabras dulces y una gran cantidad de dinero en metálico. Tardó un día y medio en localizar el arma que quería y aprender a usarla. Luego, cuando estuvo preparado, continuó ocupándose de sus asuntos. Henry B. fue el primero en morir. Ronnie le disparó con su propia cocina de madera de pino decapada en el barrio en alza de Islington. Tenía una taza de café recién hecho en su mano de 3 dedos y una mirada de terror casi lastimera en el rostro. El primer tiro le rozó en un costado, dejando una marca y causando una leve hemorragia. Poca cosa para lo que Ronnie se había preparado para soportar. Volvió a disparar, esta vez más tranquilo. La segunda bala impactó en el objetivo, buscando el cuello, y ese pareció ser el toque de gracia. Henry B. cayó hacia adelante como un cómico en una película muda, sin soltar la taza de café hasta el mismo instante en que golpeó el suelo. La taza giró entre los restos mezclados de café y vida y finalmente repiqueteó hasta detenerse. Ronnie se acercó al cuerpo y realizó un tercer disparo directamente en la nuca de Henry B. Esta última bala la disparó casi con despreocupación, rápido y certero. Luego escapó sin problemas por el patio trasero, casi exultante por la facilidad del acto. Se sentía como si hubiera acorralado y matado una rata en el sótano, una tarea ingrata pero necesaria. El escalofrío duró 5 minutos y luego se sintió profundamente asqueado. En cualquier caso, ese fue el fin de Henry. Se quedó sin trucos. La muerte de Baboso fue bastante más espectacular. La palmó en el canódromo. En efecto, le estaba mostrando a Ronnie su apuesta ganadora cuando sintió la larga y afilada hoja de cuchillo insinuándose entre su cuarta y quinta costilla. Apenas podía creer que le estuvieran asesinando. La expresión en su rostro porcino, engordado a base de pasteles, era de total sorpresa. No paraba de mirar de un lado a otro a los presentes, que pululaban como si en cualquier momento uno de ellos fuera a señalarle y a reírse y decirle que todo aquello era una broma, un juego de cumpleaños anticipado. Luego Ronnie giró la hoja en la herida. Había leído que ese gesto era de mortal necesidad, y Baboso fue consciente entonces de que hubiera ganado o no, ese no era su día de suerte. Su cuerpo, pesado, fue arrastrado por la multitud unos 10 metros hasta que se quedó atascado en la puerta del torniquete. Solo entonces alguien advirtió la hemorragia caliente de Baboso y gritó:
Para entonces Ronnie ya se encontraba bien lejos. Satisfecho, sintiéndose cada vez más limpio, regresó a casa. Bernadette había estado allí recogiendo ropa y sus adornos favoritos. Le habría gustado decirle: «Llévatelo todo, no significa nada para mí», pero ella había entrado sigilosamente y se había marchado como el fantasma de una ama de casa. En la cocina, la mesa todavía seguía puesta con el desayuno de ese último domingo. Había polvo en los copos de maíz de los cuencos de las niñas. La mantequilla rancia estaba empezando a untarse en el aire. Ronnie se quedó sentado toda la tarde en la oscuridad hasta las primeras horas de la mañana siguiente y saboreó el nuevo poder que había encontrado sobre la vida y la muerte. Luego se fue a la cama con la ropa puesta, sin importarle ya la pulcritud, y durmió el sueño de los casi justos. A Maggie no le resultó difícil imaginar quién se había cargado a Baboso y a Henry B. Henry, aunque la idea de que ese gusano en concreto se revolviera contra él le resultó difícil de asimilar. Muchos en la comunidad criminal habían conocido a Ronald Glass, se habían reído con Maggie de la trampa que le habían tendido a aquel inocente, pero nadie le había creído capaz de llevar a cabo castigos tan feroces contra sus enemigos. En los bajos fondos ahora se referían a él con respeto por su sangre fría. Otros, incluido Maggie, pensaban que había sido demasiado lejos para que fuera bien recibido en el redil como una oveja descarriada. La opinión general era que debían quitarlo de en medio antes de que hiciera más daño al frágil equilibrio del poder. Así que Ronnie tenía los días contados. Podría haberlos contado con los 3 dedos de la mano de Henry B. Fueron a por él el sábado por la tarde y se lo llevaron rápidamente, sin darle tiempo siquiera de empuñar un arma para defenderse. Lo escoltaron a un almacén de salamis y carnes frías. En la gélida y blanca seguridad de la sala frigorífica le colgaron de un gancho y lo torturaron. A cualquiera que tuviera algún lazo afectivo con Baboso o Henry B. se le dio la oportunidad de desfogar su dolor con él, con cuchillos, con martillos, con antorchas de oxiacetileno. Le machacaron las rodillas y los codos, le reventaron los tímpanos, le quemaron la piel de las plantas de los pies. Por fin, a las 11 de la noche, más o menos, fueron perdiendo el interés. Los clubs estaban ya cogiendo ritmo para la noche. Las mesas de juegos comenzaban a calentarse. Ya era hora de acabar de impartir justicia y salir por la ciudad. Fue entonces cuando llegó Mickey McGear, vestido para matar con sus mejores galas. Ronnie supo que se encontraba allí, entre la niebla, pero sus sentidos prácticamente no le respondían y solo entrevió el cañón apuntando a su cabeza. Entonces sintió levemente el ruido de la explosión retumbando en la sala de azulejos blancos. Una sola bala, colocada con precisión, le entró en el cerebro atravesándole la mitad de la frente, tan limpiamente como habría pedido cualquiera, como un tercer ojo. Su cuerpo se convulsionó en el gancho durante un segundo y murió. McGear recibió el aplauso virilmente, besó a las damas y agradeció a sus queridos amigos que le habían ayudado a realizar esa hazaña y se marchó a jugar. El cuerpo fue metido en una bolsa negra de plástico y abandonado en los límites de Epping Forest a primera hora del domingo por la mañana, justo en el mismo instante en que el coro del amanecer afinaba su luz en los fresnos y los sicómoros. Y ese, a todos los efectos, fue el final, pero resultó ser el principio. Un corredor encontró el cuerpo de Ronnie antes de las 7 de la mañana del lunes. En el tiempo transcurrido desde que abandonaron el cadáver hasta que fue encontrado, ya había empezado a descomponerse. Pero el patólogo había visto casos muchos peores. Miró fríamente mientras los 2 técnicos forenses desnudaron el cuerpo, doblaron las ropas y las colocaron en bolsas de plástico.
Esperó paciente y atentamente mientras la esposa del difunto era conducida hasta su reino de ecos con el rostro ceniciento y los ojos enrojecidos e hinchados por el exceso de lágrimas. La mujer bajó la mirada al marido sin un ápice de amor, observando las heridas y las marcas de tortura con el rostro impasible. El patólogo ya tenía en su cabeza toda una historia sobre este último enfrentamiento entre el rey del sexo y la hipertérrita esposa. Su matrimonio sin amor, sus peleas por la despreciable forma de vida de él, la desesperación de ella, la brutalidad de él y ahora el alivio de la viuda porque el tormento hubiera acabado y fuera libre de empezar una nueva vida sin él. El patólogo tomó una nota mental para buscar la dirección de la bonita viuda. Era exquisita en su indiferencia ante las mutilaciones. Se le hacía la boca agua al pensar en ella. Ronnie sabía que Bernadette había venido y que se había marchado. También podía sentir los otros rostros que aparecían en el depósito de cadáveres para echar un vistazo al rey del sexo. Era un objeto de fascinación. Incluso muerto, un horror con el que no contaba, palpitar por las frías estrías de su cerebro, como un inquilino que se niega a ser echado por los caseros, viendo todavía cómo el mundo flotaba a su alrededor, pero sin poder actuar sobre él. En los días que habían transcurrido desde su muerte, no llegó a vislumbrar ninguna forma de escapar de aquella condición. Seguía allí encerrado, en su propio cráneo muerto, incapaz de encontrar una salida hacia el mundo de los vivos y reacio hasta cierto punto de abandonar la vida del todo y entregarse al cielo.